Cada vuelo comienza con un primer impulso y hoy emprendemos uno nuevo. Gracias por escucharnos desde México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Japón y muchos más lugares del mundo. Emprende vuelo con la 7ª temporada de Llévame Contigo y Vuela, el podcast, una producción de la Fundación Llévame Contigo y Vuela. Bienvenidos a Llévame Contigo y Vuela. Hola a todos nuestros viajeros del alma. Les damos la más cordial bienvenida a un episodio que, si bien es delicado, es absolutamente fundamental para la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Hoy despegamos hacia una conversación necesaria, una que requiere de valentía, empatía y sobre todo de conocimiento experto. En Llévame Contigo y Vuela, siempre buscamos acercarles las herramientas para cuidar de su psique emocional y en esta ocasión abordaremos un tema crucial, la prevención del suicidio. Para guiar esta travesía con la máxima luz y profesionalismo, tenemos el gran honor de recibir una vez más a una invitada de primer nivel, a la doctora Soledad Rodríguez. Ella no solo es una psiquiatra de inmensa trayectoria, sino que actualmente preside la Asociación Psiquiátrica Mexicana. La doctora Rodríguez nos ayudará a entender las señales, a romper el estigma y a proporcionar información valiosísima y vital sobre cómo podemos prevenir el suicidio, cómo podemos ser un apoyo para quienes lo necesitan y por qué hablar de ello es el primer paso para salvar vidas. No es un vuelo fácil, pero es el más importante. Pónganse cómodos, abróchense el cinturón de la conciencia y prepárense para una plática que puede hacer la diferencia. Comenzamos. Ambas hemos tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes, con jóvenes, y es preocupante, es alarmante y también ocupante de que tomemos acción, porque cada vez más vemos, sobre todo me ha tocado a mí como terapeuta, como coach de vida, como conferencista y tallerista de trabajar con jóvenes, cómo todos estos estresores psicosociales cada vez más los están envolviendo de tal manera que la juventud ahorita está tomando decisiones que los llevan tristemente a separarse de la vida, porque es tanta la carga social, es tanta la exigencia, es tanto del joven querer cumplir, alcanzar con estándares a nivel mundial, porque lo ven en las redes sociales, en la que sea, y hay estudios muy serios de, por ejemplo, qué tanto es el impacto en la salud mental, emocional, con el uso, por ejemplo, de la plataforma de Facebook en las personas. ¿Qué tanto tiene ese impacto en la salud, repito, mental, emocional, psicológica, en las personas de la plataforma o de la red social de Instagram? Y sobre todo, esta red social es muy empleada hoy por hoy en las juventudes. Y lo veo en la terapia cuando llegan los jóvenes precisamente con esos estados de ansiedad, con ese no poder dormir, no poder comer, el miedo a enfrentarse a un mundo laboral en donde no saben si van a poder dar el ancho en ese espacio. ¿Cómo poder? Ahora otra vez me regreso a mi papel de audiencia. ¿Cómo poder? Como mamá, me voy a ir por círculos. ¿Cómo podemos las madres y los padres de familia apoyar a nuestros hijos en este sentido cuando la ansiedad está subiendo cada vez de nivel? Porque mi hijo, que está por egresar de la universidad
o que está en la preparatoria o en cualquier otro nivel educativo, le exige dar el ancho como al hijo del vecino, como a la hija de mi comadre. ¿Cómo podemos acompañar los padres a nuestros hijos? Tenemos dos perspectivas. Y bueno, y aquí voy a terminar con el otro de los aspectos que nosotros evaluamos por lo menos yo en la consulta llevaba 4. El último es el funcionamiento psicosocial. ¿Cuál es el funcionamiento del muchacho en el momento que está pasando esto de que se va a graduar y que se está comparando con los demás? Entonces, se llama funcionamiento global. Y entonces yo hago preguntas a ver si sigue teniendo amigos, si sigue colaborando con las tareas de la casa, si sigue sintiéndose partícipe de una comunidad y además sigue sintiendo tener un deber de hacer algo altruista sin que le cueste nada por la comunidad. Sentido de la vida. Sentido de la vida. Entonces, ¿cómo una madre puede ayudar a un hijo? Y te lo voy a decir en diferentes... Tú lo planteaste cuando va terminando la escuela. Entonces, en el mundo ahorita, los estándares siguen siendo los mismos que antaño. Compararte con tu papá y con tu mamá para superarlos a ellos y así ya cumpliste las expectativas y te sientes satisfecho. O tengo casa, tengo carro, me caso o tengo éxito en mi trabajo y ya estoy tranquilo o tranquila porque de acuerdo a mi edad voy cumpliendo con lo que se espera de mí en mi familia. Pero resulta que ahorita esta generación que se va a graduar no solamente creció con la familia, creció con el celular en la mano, creció con la tablet, con la computadora y con las redes sociales llenas de avatars. No me dejarás mentir que lo que vemos en las redes sociales muchas veces dista o no es igual que lo que se vive en las casas de las personas. Entonces aquí tenemos 2 respuestas para esa madre. Si ve que su hijo en este caso ha crecido comparándose con los influencers de las redes sociales, pues lo tengo que mandar a terapia porque necesito el apoyo de un profesional que me lo asesore y que me asesore a mí, porque sería muy fácil decirle, pues ¿sabe qué? Hay que involucrarlo en grupos comunitarios de jóvenes donde antes crecíamos haciendo trabajo comunitario gratuito, donde sabía yo que yo podía ver a 20 de mis compañeros y sí había uno que estaba en las redes sociales, había otro que era muy exitoso y que muy inteligente y sacaba 10 en la escuela y además iba al deporte, iba a música y hacía muchas tareas, pero yo también tenía el compañero que casi no hablaba, que nomás iba a la escuela y que sacaba... Eso se llama espejearse, verse en los otros, en la comunidad, en que cada quien tiene su característica particular que lo hace valioso. Y yo reforzar eso en mi hijo. Pero resulta que ahorita los chamacos desde los 15, bueno, ya hay algunos que desde los 6 o 10 años quieren su iPhone, bueno, perdón por la marca, pero quieren su teléfono de última moda y no tanto porque lo vayan a manejar, sino porque a la escuela donde voy el otro compañerito lo tiene. Y la otra es, tú puedes ver a los niños pidiendo caridad en la calle, pero en cuanto cambia el semáforo, ves que corren a agarrar el celular. Entonces, en todos los niveles sociales tenemos la presión de lo que yo veo en las redes. Y entonces, yo lo que le recomendaría a esa mamá en este momento en el que yo me esforcé por darle la carrera en la mejor universidad, con los mejores maestros y con las mejores tecnologías para que tuviera más herramientas y trabajar en donde él quisiera. Le tengo que decir, mijito, hay que ver que existe esta otra realidad y acompañarlo a que conozca la sociedad en la que se desenvuelve en la vida real. Ahorita, bueno, a mí me tocó acompañar a uno de mis hijos en el sentido de que no fui yo, sino fue su escuela quien decidió tener un grupo en el que visitan a los adultos mayores, visitan a los asilos, donde están los niños que no tienen papás o que tienen carencias, para que vean que tuvieron el privilegio de crecer en una familia donde había
bonanza, pero hay otras características en el mundo. Porque otra cosa que está llegando mucho a mi consulta son jóvenes que tienen mucha ansiedad por ser más exitosos que sus padres, pero tener el dinero que tienen sus compañeros y ellos estudiaron becados. O los compañeros que tuvieron la fortuna de venir de familias en las que hay dinero por generaciones y no tienen que preocuparse porque voy a trabajar para ganarme la vida. Sin embargo, esos tienen la ansiedad de tener los millones que tiene el presidente de los Estados Unidos o tener la tecnología que tiene el que va a ir a Marte. Yo necesito, si yo soy más inteligente que él, si él dicen que tiene rasgos autistas, pues yo tengo que ir más allá a la otra galaxia. Es como que el vivir comparándose con lo que no puedo alcanzar. Entonces a esa mamá yo le digo, bueno, tomemos un rato de conciencia, regresemos un poquito a la comunidad en la que yo me estoy desenvolviendo y hacer un checklist de qué cosas dejó mi hijo de hacer. O sea, ok, si es exitoso, si va a la escuela, si hace todo lo que pide, o sea, se está graduando, pero ¿alguna vez tuvo contacto con alguna familia que tuviera una carencia? ¿Alguna vez tuvo contacto con el cuidado de los animales? ¿Tuvo contacto con la agricultura? ¿Tuvo contacto con los orígenes de todo lo que nos lleva ahorita? Porque se pierde la dimensión de dónde estamos. Hay jóvenes que no saben de dónde sale la leche. El otro día me sorprendió muchísimo. Totalmente de acuerdo, totalmente, porque me ha tocado también convivir con amigas, amigos de mis hijos y que no saben. Para nosotros, yo recuerdo que era muy común por mi calle, donde vivía en casa de mis papás, que en una carreta jalada por caballos pasaba el lechero así y literalmente con las olvidé el nombre, con las lecheras, con los contenedores donde se guarda la leche. Y no sabían de esas realidades, como mucha gente que no sabe tampoco de las realidades de un medio rural, que no conocen. Y estas apreciaciones que nos estás compartiendo a madres y padres de familia, por supuesto que nos ayudan mucho a volver a nuestros orígenes y también hacerles ver a nuestros hijos que existen realidades, que no solamente existe una realidad que viene a través de esas plataformas que ellos habitualmente, porque dicho sea de paso, son horas las que los jóvenes están en contacto con estas redes sociales y nomás están viendo una sola visión del, como decimos en el coaching, no estás viendo el territorio. O sea, nomás estás viendo un solo punto en el mapa, pero no estás viendo el amplio territorio que existe y que en ese territorio hay un sinfín de realidades, que no es solamente esa realidad a la que tú te estás abrazando y que te está generando esos estados de ansiedad, a seguir cada vez compitiendo más con el otro para ver qué es lo que tiene. Incluso a veces hasta con los mismos padres de familia vemos cómo los hijos empiezan a competir con los papás porque se sienten con esa presión. Y esto, Soledad, está trayendo un serio problema: las malas decisiones. Y tú eres una promotora, precisamente quiero que les expliques a todos los que ahorita nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y también a través de las redes sociales de Carla Zulema Coach y de la Fundación Llévame Contigo y Vuela. En este momento, Soledad y yo estamos portando un lazo amarillo y quiero que compartas con el mundo, Soledad, qué significa este lazo amarillo, por qué tomaste la iniciativa de llevar esta campaña, a raíz de qué, Soledad. A raíz de que hace más de 20 años empecé a trabajar en el área de la salud mental, de la psiquiatría, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Yo veía a las personas con psicosis, las personas que escuchan voces o ven cosas o creen una realidad alterna a la que vemos la mayoría de las personas.
ellos tienen una realidad alterna porque tienen una enfermedad del sistema dopaminérgico, de la dopamina, y que sí pueden nacer con ella, que se puede heredar, pero también se puede adquirir durante el parto. Empecé a observar que esas personas, cuando veían que las voces les decían que le hicieran daño a alguien o que algo malo iba a pasar, como que se iba a acabar el mundo para su familia si ellos hablaban, primero se quitaban la vida antes que hacerle daño a los demás. Y estos eran jóvenes entre 18 y 25 años. Entonces, en ese momento decidí dedicar mi vida a estudiar la psicosis y a elaborar manuales para la prevención del suicidio. Y era yo estudiante de la especialidad y hicimos el primer manual de prevención de suicidio para que nuestros compañeros en el Instituto Nacional de Psiquiatría lo repartieran entre sus pacientes. Todavía queda por ahí uno que hicimos con hojas blancas y a máquina, porque en ese entonces no había computadoras. Con aquellas máquinas grandotas, las Olivetti. Así es. Corría el carro. Con las Olivetti. Y entonces, primero fue en esa experiencia, pero los que nos dedicamos a la salud mental sabemos que la ideación de muerte, la ideación de suicidio, está presente en el 60 o 90% de la población, y que en el mundo 970 millones de personas sufren algún problema de salud mental, y la principal causa de perder la vida que se puede prevenir es tratar los trastornos mentales. Y pues yo me dediqué a eso, llevo más de 25 años. Primero fueron los que tenían psicosis, pero después empecé a ver que no solamente eran ellos, sino también las personas con depresión, y que eran las personas cercanas a mí. Empecé a ver que los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y incluso, bueno, hasta ahorita no tengo conocimiento de algún coach, pero muchas personas empezaban a desaparecer silenciosamente, y que después de la pandemia todavía esto se multiplicó al 200%, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, y que se debe no solamente a cuestiones de salud mental. Ya dije que los problemas principales son los trastornos mentales que nos llevan a pensar de esa manera, pero los problemas de ansiedad, que no llegan a ser problemas de salud, no llegan a ser trastornos de salud mental, una crisis de angustia por una pérdida económica, una crisis de angustia porque gano 50,000 pesos en el trabajo y hago home office y me siento mal porque no tengo la casa allá arriba del cerro que tiene mi amigo de la escuela, o que no gano los... Volvemos otra vez a la competencia, a la comparación. Volvemos otra vez a las comparaciones, al impacto que las redes sociales de manera negativa, porque tampoco hay que satanizar. Llévame contigo y vuela llega a través de las redes sociales. Llévame contigo y vuela tiene sus plataformas y la fundación se ha propuesto como objetivo el poder llegar cada vez más audiencia. Hoy por hoy, lo vuelvo a repetir, llegamos a 28 países en el mundo gracias a estas plataformas, pero ya contamos también con una madurez mental, una madurez emocional, profesional, de cómo vamos a dirigir esta información. Pero no es así con todas las personas, y es aquí el problema que estamos viendo, sobre todo en esta parte tan vulnerable de la población, que yo creo, ya no me atrevería a decir que solamente son los jóvenes, Soledad. No, claro que no. El suicidio tiene dos picos, uno entre los 15 y los 30 años, pero tiene otro después entre los 45 y los 60. Que antes era el que se veía. En el pasado era donde más se veía en las personas mayores. Que ahorita vivían solas. Exacto, ahorita lo estamos viendo cada vez más en esta parte de la población con juventud. Y estamos viendo también cuáles son esos factores que pueden incidir a tomar estas malas decisiones. ¿Cómo tomaste este camino? Ya dijiste, bueno, empecé a observar que existía esta problemática no solamente en los consultantes
Hoy día, de manera muy honesta y las cosas como son, porque eso nos responsabiliza también. No solamente lo vemos en los consultantes, no solamente lo estamos viendo en los consultantes de diferentes edades, lo estamos viendo también en el sector de la salud, en donde cuando nos deshumanizamos y donde empezamos solamente y lo hablábamos detrás de cámaras, a tener ese personaje del salvador, del héroe, del rescatador. No queremos soltar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque queremos salvar al otro que está de aquel lado, pero nos estamos olvidando de nosotros mismos. Y entonces ahorita tenemos también un serio problema en el sector salud, en donde médicos, enfermeras, los mismos practicantes de medicina están teniendo este problema, que no le están encontrando sentido a la vida, Soledad. Así es, y pues para allá iba precisamente. Empezamos con la campaña, nos sumamos a la campaña mundial del lazo amarillo, en el que el lazo amarillo significaba que estábamos trabajando por la prevención del suicidio, y era una manera de llamar la atención para que me preguntaras por qué traigo el lazo amarillo, y entonces empezamos a hablar que era una campaña de prevención del suicidio. Y así empezamos hace 20 años repartiendo lazos amarillos. Sin embargo, alguien me contó una historia una vez de una señora que en Estados Unidos tenía un hijo adolescente que le gustaba mucho el color amarillo y le gustaban mucho los carros, y él sufría de depresión, pero como era por allá por los años 50, no se sabía que esos problemas pues podían tener atención médica y que podían cuidarse, y por lo menos esa población rural no llegaba. Entonces la señora buscaba ayuda para su hijo, porque a veces se levantaba, a veces no, a veces lloraba, a veces no comía, pero seguía trabajando en su carro. Y el día que terminó de arreglar el carro y lo puso muy bonito, se fue a pasear por el pueblo en su carro amarillo con sus amigos adolescentes. Y después de eso se quitó la vida, porque ya no aguantaba el sufrimiento diario y era terrible. Entonces esos papás buscaron la manera de preguntar qué podían hacer, o sea, cómo se podía atender eso que ellos no sabían. Y cuando fue el funeral, los muchachos de la secundaria también preguntaron que sí, qué podían hacer. Y la mamá les pidieron, busquen, averigüen, ayúdenme a saber dónde en Estados Unidos se pueden atender esos trastornos mentales. Y los jóvenes que averiguaron que había un centro de salud mental en Estados Unidos y todas las averiguaciones, los empezaron a anotar en hojas amarillas, los blogs que usan en el high school allá, los empezaron a anotar y a repartir entre todos los estudiantes de esa escuela. Y eso con el tiempo fue cambiando y quedó en pequeñas fracciones amarillas que luego se cambiaron a listones. Pero en mi consulta yo decía, bueno, sí, hablamos de prevención del suicidio y yo veía que no llegaban más personas con ideación suicida y más personas. Entonces, cuando llegamos aquí a Sonora, decía, algo hay que hacer la diferencia, algo tenemos que cambiar. Y entonces decidí ponerle al lazo, tú eres importante para mí. Y no era nada más para mí, sino que yo le decía, pues, aunque sea por el pago de la consulta y porque tienes un padecimiento por el cual yo he estudiado y he trabajado y me he apasionado por salvar personas, sabes que eres importante para mí. Si en algún momento aparece la ideación suicida, mándame un mensaje o llámame. Ahorita ya no les digo que me llamen porque no alcanzo a contestar por estar atendiendo a otra intervención en crisis, pero ahora lo que hacemos hace 3 años es que hago los listones y les pongo, tú eres importante para mí, pero yo te entrego a ti los listones que tú creas necesarios y tú se los vas a entregar a gente que tú quieras a tu alrededor, porque nunca sabemos quién es el que tiene la idea de muerte. Entonces, con el solo hecho de que yo soy importante para alguien, hace sentir a esa persona que tiene esperanza. Y no sabes cuántas personas han llegado a decirme, doctora, vengo porque alguien me dio este listón amarillo y no sabe lo que yo estaba pensando en ese momento. Y entonces, ya no importa dónde estén los listones
que dicen, eres importante para mí, pero ahora mis amigos ginecólogos, mis amigos pediatras, mis colegas enfermeras o psicólogos me dicen, hiciste listones. Y ahora hay una señora que me dijo, doctora, ¿sabe que mi hijo se suicidó hace 5 años y esto yo no lo sabía? Entonces me llega con una caja de listones amarillos y ahora tengo más para imprimir. Y hay otra señora que decidió, ella no tiene, afortunadamente su hija todavía está con ella, pero me dice, pues trabajamos mucho con mi hija y pues yo quiero ayudar a otras personas, dígame cómo le hacemos. Entonces la terapia para ella es que haga lo que ella quiera con los listones y entonces a veces les pone, hace manualidades con los listones que luego reparte también. Y ahora la campaña de prevención del suicidio no solamente es un mes. Si alguien va a mi consulta, ahí están los listones. Entonces, y las personas que ya me conocen, mi comunidad, pues me dicen, me puedo llevar uno, me puedo llevar 2. Claro, porque ya en la mente ya trae presente a esa persona a la que se lo va a dar. A la que se lo va a dar y le va a hacer sentir importante. Soledad, esta campaña ayuda a prevenir la muerte. Nosotros sabemos, como tanatóloga, una de mis tareas también con mis consultantes es hacerles saber que la muerte es un paso al que todos vamos a llegar. Es el punto A, nacemos. Y el siguiente punto, pasado el tiempo, no sabemos cuánto, el B va a ser la muerte. Y nos preparamos para muchas cosas. Nos preparamos para hacer la comida, nos preparamos para profesionalizarnos. En los últimos años, afortunadamente, cada vez más papás se preparan para llevar a cabo la maravillosa y desafiante tarea de ser madre o padre de familia. Nos preparamos para muchas cosas, pero no estamos preparados para la muerte. Sin embargo, esta campaña que has puesto tú a disposición de todo cuanto quiera llevar ese listón amarillo y hacerle saber a otra persona que es importante, ayuda a prevenir la muerte. Ayuda a que hablemos de las posibilidades de morir, a no negar la realidad. ¿Cómo hablar? Aquí me voy a detener. Y otra vez te voy a hacer la pregunta, voy a ser muy curiosa. Muchas mamás, muchos papás tienen miedo de ser curiosos con sus hijos y de preguntarle así, de manera directa, acerca de si tiene el deseo de morir. ¿Cómo abordar este tema? Si como mamá, como papá, yo estoy viendo en mi hijo, en mi hija, que cada vez se encierra más en su recámara, que no está teniendo esas relaciones con sus amigos o con sus amigas, que está disminuyendo en sus calificaciones, que lo veo cada vez más triste, sin ganas de comer. Hay acciones que están cambiando en mi hijo, en mi hija, pero tengo miedo de preguntar. ¿Cómo podemos las madres, los padres de familia intervenir incluso en las escuelas, Soledad? ¿Cómo le haces tú para hablarle de sexualidad a tu hijo? ¿Cómo inicias la conversación para preguntar si ya tuvo su primera relación sexual, ya sea hombre o sea mujer? Eso es otro de los temas en familia que luego suelen ser difíciles. Yo les digo que hay que hablar de los síntomas de la depresión o de la ansiedad, como lo estamos haciendo en este podcast, y por eso me encantó que me invitaras. Y yo voy igual a dar conferencias, talleres, doy por lo menos una conferencia internacional al mes en el último año sobre el tema. Se llama Conciencia y Prevención. Entonces, padres, hay que tomar conciencia que la salud mental es como preguntarle si te duele la cabeza o si te duele el estómago. Si yo veo que tiene diarrea o si veo que está vomitando, pues le pregunto qué le preocupa. Igual, y lo llevo al médico.
si yo estoy viendo que hay cambios, estoy detectando cambios y ahorita nos están escuchando, ya supieron cuáles son los síntomas de la depresión o los síntomas de la ansiedad. Nada más con que tengan un cambio en el estado de ánimo o que se empiecen a aislar o que empiecen a tener cambios en el comportamiento con los amigos o con la escuela, hay que preguntar, hijo, ¿te sientes mal? Así, hijo, porque yo he sabido que hay síntomas. ¿Qué te duele realmente? O sea, ¿qué es lo que te duele? Porque, Soledad, tú lo sabes mejor que yo porque eres experta en este campo, que la creencia de que este dolor que me quema el alma, nadie me lo va a poder quitar. Entonces creo que también como tanatóloga la pregunta es, ¿qué te duele? ¿Qué te duele o qué te molesta? Porque dependiendo de la edad que tenga el individuo, por ejemplo, no es lo mismo un adolescente que su dolor puede manifestar por rabia, por coraje, por ira, lo vemos cada vez más enojado, a un niño que sí le va a doler, él lo va a traducir a un dolor físico. En los adolescentes y los niños por lo general tenemos las migrañas o los dolores de estómago. En los jóvenes tenemos precisamente ese dolor que no saben describir, saben que están sufriendo mucho y que les duele, pero no saben explicar cómo, ni cuándo, ni por qué, no saben a qué atribuirlo, porque a veces no hay ninguna causa. Decimos que el suicidio no es individual, es estructural, porque las cosas que están pasando afuera y la manera como yo las interpreto es lo que me lleva a ese sufrimiento. La violencia social, los problemas económicos, la competencia laboral, las expectativas de los padres, mis propias expectativas, las expectativas de la pareja, incluso las expectativas no solo en lo laboral, social, sino ahora también de género. Ya la confusión entre cómo debo de comportarme, qué debo de pensar, qué debo de sentir. Y es ahí donde yo invito a las familias a que sí hablen con los hijos sobre qué está cambiando en la casa, pero para eso necesitamos tener tiempo en casa, tiempo para observar las conductas de nuestros hijos, darnos ese tiempo. O sea, yo sé que tengo un trabajo muy extenuante como médico psiquiatra y que tengo el compromiso de atender a la población, pero primero tengo el compromiso de atender mi persona y mi familia. Y una colega me decía, tiempo es disposición. ¿Para qué tienes tiempo? Ahí donde está tu tiempo está tu interés. Entonces, organicemos nuestro tiempo de acuerdo a nuestras prioridades. Y si tenemos una familia o si tengo un cuerpo, hay un mandamiento en mi religión que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo no puedo repartir lo que no tengo y como profesional de la salud tengo que empezar a cuidarme a mí misma, lo que como, lo que hago, lo que predico. Entonces, pues yo les digo a los papás y a las mamás, hablen con sus hijos sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre que hay síntomas mentales y no tengan miedo a preguntar. ¿Alguna vez has tenido miedo de desaparecer o ganas de no salir de tu cuarto nunca? Si les da miedo hablar directamente de la muerte. Pero por ahí voy empezando y dependiendo de lo que me responda, puedo llegar a preguntar directamente, ¿alguna vez has pensado en hacer algo para hacerte daño? Nos hemos dado cuenta también, Soledad, que estos actos suicidas, estos pensamientos, responden en muchas ocasiones a ese grito desesperado de mamá, papá, veme, escúchame, hazme sentir que existo para ti, maestro, maestra, yo también valgo en este salón de clases. Es un grito desesperado también de parar la violencia del cual ese joven o ese adolescente ha sido objeto. No solamente a veces hablamos solamente de la escuela, pero sabemos que la violencia nace acá en la casa. ¿Cómo entonces, a partir de esto, cuando ya hemos identificado que mi hijo, que mi hija, pues ha tenido ideaciones suicidas, que incluso ya ha intentado realizar
el acto de quererse quitar la vida, y incluso lo expresan, de a veces hasta cómo lo van a hacer. ¿Cómo puede esa mamá, ese papá, el hermano, esa persona que está cerca de ese adolescente o de ese joven intervenir? Porque a veces se minimiza, Soledad. La mayoría de las veces. Hay muchos mitos y que nosotros trabajamos, y eso va a ser otro podcast, porque hablar del suicidio es algo que lleva horas, y el suicidio sí se puede prevenir, pero hay muchos mitos. La gente piensa que no se va, que nomás lo está haciendo por llamar la atención y que realmente no se quiere hacer daño. Pero realmente es un grito de ayuda, es una desesperación, no por quererse morir, es una desesperación por acabar el sufrimiento que tiene en ese momento. La persona puede no saber o sí saber, porque cuando pierdes a un ser querido de manera abrupta, te quieres ir con él, quieres volar con él, y ahí sí sabemos que es muy frecuente que alguien intente quitarse la vida después de que fallece alguien muy querido. Pero cuando tenemos un problema de salud mental, o cuando tenemos una pérdida económica, o cuando tenemos un sufrimiento que ha sido crónico, el dolor crónico en las personas que tienen cáncer, hablando del cáncer de mama que próximamente viene, pero cuando vemos que es el dolor el que lo lleva a quererse quitar la vida, hablamos que tenemos que tener la suficiente madurez para escuchar sin juzgar. A veces sin decir una sola palabra: hijo, hija, amiga, cuéntame, quiero escuchar tu sufrimiento. No soy especialista, pero soy tu amiga, me importas, tú eres importante para mí, y tal vez escuchándote encontremos la manera de cómo salir adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando observamos que alguien nos quiere contar su dolor es escuchar sin juzgar. Nada de que yo pasé por algo similar, mira, échale ganas, hay mucha gente en el mundo que le pasa lo que a ti y sale adelante. No, alto. Escuchar sin juzgar atentamente. Y si nosotros vemos que esa persona tiene necesidad de tocarle la mano o de ponerle la mano en la espalda, le vamos a pedir permiso para hacerlo. ¿Te molesta si lo hago? ¿Me puedo acercar a tu individualidad? Y hacerlo, no tengamos miedo de eso, aunque sea un extraño. Se van a sorprender lo que hacemos en nuestros talleres, pero luego los pueden encontrar en las redes sociales. En el sentido de que hablemos de humano a humano, miremos a los ojos. A menos que sospechemos que la persona está fuera de la realidad, que está psicótica, mirar a los ojos es mirar al alma del otro. Y una vez que se ha desahogado, que lo sentimos más tranquilo, proponerle: mira, yo no sé de esto, pero vamos a buscar en el directorio, vamos a buscar en las redes sociales un profesional certificado que te escuche, y yo te voy a acompañar. Porque lo más importante cuando descubrimos que alguien pudiera tener la idea de morir es no dejarlo solo, porque nadie que está acompañado intenta irse. Y la otra es que a las madres que nos escuchan, a los padres, hay una mnemotecnia que se llama adelante, que yo estoy tratando de que sea conocida, porque todos mis pacientes, todas las personas que acuden a mi consulta, saben que conmigo no van a tener el medicamento farmacológico de primera instancia. Lo primero que les digo es cambio de estilo de vida. Cambio de estilo de vida, y entonces la A de adelante es agua. Tomar 8 a 10 vasos de agua al día. Y entonces, ¿por qué? Porque se nos olvida tomar agua. A veces tomamos agua hasta que tenemos sed, y cuando tenemos sed ya pasaron 4 a 5 horas que nuestro cerebro estaba deshidratado. Luego, después de adelante, sigue la D. ¿La D de qué? A ver, háblanos de qué. Traes toda la información, Soledad, en tu cabeza, y la verdad es que estoy fascinada escuchándote, y lo tengo que decir al aire, que vuele esto al mundo. Eres una psiquiatra fuera de serie. A veces las personas que están cerca de los psiquiatras o que van a hacer una entrevista, como en mi caso,
A veces se tiene miedo y dicen, no, pues es que utilizan muchos tecnicismos, es que hay muchas estadísticas. Y la verdad, Soledad, es que me encanta escucharte porque uno, das muestra de tu gran calidad humana, eso sobre todo, de tu gran calidad humana, de esa gran empatía que has logrado fortalecer a lo largo de tu vida y que te ha llevado a ser promotora de no solamente esta campaña, de talleres, de cursos, de conferencias, pero siempre muy cercana a la gente, y por eso digo que eres una psiquiatra fuera de serie, porque sigues en contacto con el alma de las personas. Y hoy por hoy también es triste reconocer que cuando llegan a nuestra consulta, esas personas que desean, que necesitan un acompañamiento, que alguien vea su corazón, que los tome de la mano y los lleven hacia adentro con esa seguridad de no van a ser criticados, no van a ser juzgados, porque hacer un recorrido hacia adentro del alma no es una tarea fácil. No es fácil. Entonces, contar con profesionales de la salud como tú, con esa gran calidad humana, con esa humildad, con esa sencillez con la que ves y nos ayudas a observar qué es lo que está pasando. La verdad es que no queda más que agradecer y eso que tú quieres de repente, ¿y de qué significa la D? Pues es todo lo que tienes para compartirnos, mujer. Pues sí, la A, quedamos que la A era de agua. La D es de dormir, de sueño. Ay, ¿cuántas veces les he dicho que hay que dormir entre 7 y 8 horas diarias? Y esas horas de dormir, si se pueden poner un antifaz, es mejor porque la retina es muy sensible a cualquier cambio de luz. Y así, aunque salga el sol a las 4 de la mañana aquí en Hermosillo, nosotros podemos dormir hasta las 6. Mira que te va a escuchar mi esposo esta parte, porque con mi esposo todas las noches yo le digo, por favor, apaga la televisión, es que no puedo dormir, pero ¿cómo si tienes los ojos cerrados? No, es que soy muy sensible a la luz, incluso a veces ese foquito rojo que está por allá, te lo juro, que me hace un ruido porque no me permite dormir. Así que le voy a compartir esta información también a mi esposo. Bueno, pues sí, claro. Luego les compartiré las medidas de higiene del sueño, que es parte de la primera sesión en mi consulta. Son 8 a 10 estrategias para mejorar el sueño sin medicamento y se llama higiene del sueño. Entonces ya vamos con el agua, con el dormir. Ajá. El ejercicio, por favor, nosotros los médicos recomendamos mucho ejercicio, los médicos también debemos de hacer ejercicio y ya está bien descrito y estudiado y publicado que se requieren por lo menos 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana para que tenga efectos sobre nuestro sistema serotoninérgico y se ha demostrado que el ejercicio y las medidas de higiene del sueño y la alimentación mejoran la depresión leve y la ansiedad leve, igual que los antidepresivos. Ojo, estoy diciendo la leve, la que tiene entre 15 y 3 semanas de duración, no la crónica. Entonces, vamos con el agua, el sueño, que es dormir, el ejercicio y la L de libertad, de aire libre, de estar en contacto, con la naturaleza. Claro. Tengo un cuñado que le mando muchos saludos si algún día nos escucha. Nos va a escuchar. Claro que sí, le va a mandar el enlace, porque le digo, es la L de Luis. Cada vez que te quieras sentir ansioso y que quieras venir a mi consulta, ve y abraza un árbol, vete al campo y si después de hacer todos los ejercicios de respiración y de abrazar el árbol te sigues sintiendo ansioso, entonces sí vienes, pero antes no. Esto también va para mis hijos, ¿eh? Fíjate que una de mis prácticas frecuentes cuando nosotros viajamos, a mí me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza y yo nací en el ambiente urbano de la ciudad. Cuando viajamos,
voy y le pido permiso al árbol que me encuentre en mi caminar. Entonces mis hijos se ríen y dicen, mamá, ¿y qué árbol vas a abrazar ahora? Entonces, hijos míos, lo que hace su madre es correcto, es nutrirse de la naturaleza, es oxigenar la mente, pero sobre todo el alma. Así es. Y entonces sigue otra A, y la otra A tiene que ver con el amor, pero el amor que tú das, el amor que tú ofreces a los demás. Otra de mis recetas es 8 abrazos al día. Y tú vas a abrazar a tu mascota, a tu mamá, a tu papá, a tu amiga, a tu amigo. Tienes que completar 8 abrazos al día, porque esto no lo digo yo, sino que ya hay estudios en los que se ve que la hormona del vínculo, la oxitocina, que también es antidepresiva y que mejora la serotonina, se eleva con 8 abrazos al día, pero no que te los den, que tú los des con el amor que le das al mundo. Incluso la duración de ese abrazo, ¿verdad, Soledad? Incluso no se trata que dejen sin respirar a la otra persona, es un abrazo fraterno y es un abrazo de por lo menos de 8 segundos. Entonces ustedes repartan 8 abrazos. Y es A de amor, A de abrazo. Acuérdense, 8 abrazos al día. Entonces mi receta es una hoja completa. Y cuando damos 8 abrazos, sigue la nutrición. Por favor, que tu alimento sea tu medicina. Cuando van a adolescentes que tienen 13, 14 años o 15 y que van con depresión o con ansiedad, antes de darles un antidepresivo, le mando a hacer su estudio de laboratorio, pero les digo, sigan estas normas. Si logran que el adolescente desayune un jugo verde o haga los huevitos revueltos con espinacas, con algo verde, coma su comida de carne, lo que sea, pero lo acompañe de verduras de hoja verde oscuro y cene un sándwich con una espinaca, con una lechuga, con un pepino, con un brócoli, y vienen en 3 semanas y si es el joven no ha mejorado, entonces veré si le doy antidepresivo o no. Porque las verduras de hoja verde oscuro contienen un aminoácido esencial que se llama triptófano, y de ese aminoácido nuestro intestino hace la serotonina. De ahí se fabrica un antidepresivo natural. Entonces, obvio, no es para todos los casos, pero empezamos por ahí para llevar una vida saludable. Y vamos con la T. La N, la otra vez la T, tiempo de calidad. Tiempo que nada más sea para convivir. Y ese tiempo de calidad también tiene que ver con la temperancia. La temperancia es una virtud de los estoicos en las que yo trato, cultivo mi manera de responder ante los estresores externos, en la que ahí sí pongo como ejemplo a mi madre que siempre dice, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución y no lo puedes cambiar, pues también ¿para qué te preocupas? Y ahí a las personas no les digo ese dicho, sino, bueno, dependiendo de cada quien, pero también les digo, a ver, a ustedes que les gustan los mantras, o alguien dice, es una oración, dicen, ay, es la que usan en Alcohólicos Anónimos. Entonces yo les digo, quien la use, ustedes todos los días, levántense, si no le quieren llamar temperancia, pídanle a la vida que les dé serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar, valor para cambiar lo que sí podemos y sabiduría para ver la diferencia. Voy a confesar algo, o sea, yo no sé si tenga en este momento un problema de salud mental o no, pero teniendo una psiquiatra como tú, o sea, ¿a quién no de los que nos están escuchando en este momento, quién no quiere ir entonces con Soledad? Pues a lo mejor a los que no les gusta la espiritualidad, porque la E de mi receta es la espiritualidad, y la espiritualidad yo le llamo esa comunicación con un poder superior, con un ser supremo, con un poder superior, con el universo, con la vida, con Dios, como tú le quieras llamar, porque cuando nosotros hemos estudiado a los pacientes con psicosis, a los pacientes con depresión, a los pacientes con ansiedad, a los pacientes con abuso de sustancias, a los pacientes con problemas del desarrollo, a nuestros queridos
pues a nuestros queridos amigos autistas, que les mando un saludo, vemos que si la mamá y el papá les infundieron una creencia, les infundieron que no estaban solos, que son seres espirituales, no solamente seres físicos. La ciencia ha hablado siempre de esta dualidad mente-cerebro que cada vez ya sabemos que no existe, que no podemos tener un cuerpo sin un alma y no podemos tener un cerebro sin una mente y no podemos tener una mente sin un corazón. Entonces la espiritualidad une nuestro corazón, nuestro cuerpo con nuestro corazón con nuestra mente y nuestra mente con el universo y con Dios. Ay, no, es que eres totalmente inspiradora. Coincido contigo en este punto también de la espiritualidad. Mis consultantes, cuando vienen a tu espacio y a este espacio también de todos de manera virtual, una de las tareas que trabajamos en el duelo, sí o sí, es la espiritualidad. Porque hay investigaciones, hay resultados científicos que precisamente nos hablan de la importancia de la espiritualidad en la vida de los seres humanos. Sobre todo cuando estamos pasando por esas noches tan oscuras del alma, cuando estamos pasando por tantos problemas, por vicisitudes, por dificultades, por desafíos, el aferrarte a ese ser supremo y saber que no estás solo, sola, y que estás acompañado de esa fuerza espiritual, de esa fuerza divina, porque tus fuerzas físicas, las fuerzas humanas suelen acabarse. Esas fuerzas divinas son las que nos sostienen en esas experiencias tan difíciles y tan dolorosas. Está comprobado, amigos y amigas, que esas personas que están aferradas o que trabajan a esa área espiritual son las personas que rápidamente pueden salir de ese problema de salud que traen, de ese dolor o de ese duelo que en este momento les ha tocado vivir. Entonces coincido contigo ampliamente con esta parte y no se trata, y porque a veces, Soledad, tenemos colegas que dicen, no, yo en mi consulta, y lo respeto, cada quien tenemos también un librito que hemos venido poniendo en práctica. En mi caso, Carla Zulema sí trabaja con sus consultantes la espiritualidad y no es mi tarea llevarlos a practicar una religión. No. Mi tarea es que primeramente se vean a ellos mismos, que se escuchen, que se conozcan, que reconozcan cuál es esa parte no solamente oscura de ellos, sino también esta parte luminosa, que tengan ese contacto con la naturaleza. Fíjate, el padre Ignacio Larrañaga, un franciscano, creador del taller de oración y vida, una de las tareas en este taller es precisamente aprender a orar fuera de esa oración repetitiva que a muchos de nosotros, nuestros abuelos, nuestras madres nos enseñaron. El padre Ignacio Larrañaga nos enseña diferentes maneras de orar y de conectarte con ese ser supremo. Y una de esas, que también es de las tareas que yo dejo a mis consultantes, Soledad, y que voy a tomar adelante también como parte de mi consulta, es precisamente aprender a orar a través de la oración de contemplación. ¿Cómo? A través de la naturaleza, porque también las investigaciones científicas nos hablan de ese impacto de la naturaleza, el observar el color de los árboles, los diferentes verdores, las diferentes flores, el sentir el ruido del agua del mar, como el ruido que hace también el agua de los ríos, el escuchar cómo ese viento sopla en tu cara, conecta en tus oídos y se conecta en lo más profundo de ti. Por supuesto que invita a la persona
a vivir. Entonces, aplaudo, Soledad, a ti y a todos esos colegas que se atreven y que nos atrevemos en nuestra consulta a hablar de espiritualidad. Muchas gracias, Soledad, porque nos has compartido muchas estrategias. Lo que pasa es que la psiquiatría es precisamente la ciencia que conjuga la psicología, la neurología, la inmunología, la endocrinología, con la astronomía, con la religión, con la antropología. Realmente ser psiquiatra lleva toda una vida de aprendizaje, de conocimiento y de participación en comunidad. Esto yo simplemente te vengo a transmitir lo que he aprendido de todas las personas que han compartido conmigo sus dolores, sus experiencias. Y yo ya antes les decía que pues yo daba consulta, pero de un tiempo a la fecha, y me lo han hecho saber mis consultantes, mis pacientes, mis amigos, me dicen, es que tú no das consulta, tú transformas vidas. Y entonces, ahora que ya tengo años transformando vidas, trato de fijarme mucho en el tiempo que dedico a las personas y el tiempo que van a estar en mi consulta. Entonces, eso a veces nos lleva a tener que decirle que mis secretarias tienen que negar consultas porque no hay espacio. Pero, pues a través de estos podcasts, pues se multiplica el conocimiento. Ya dimos varias recetas, ya dimos varias estrategias que si las siguen, les aseguro que van a tener una mejor salud mental. Y sobre todo, yo hago la invitación a los recién casados o a los que piensan formar familia, porque también cada vez son menos los que piensan formar familia, es que esa técnica, esto que han escuchado el día de hoy, lo apliquen en sus vidas durante sus embarazos para que las futuras generaciones tengan menos ansiedad, tengan menos miedo a la vida. Trabajo, el personal que trabajamos en el área de salud. Digo, qué maravilloso fuera, ¿verdad, Soledad? Que viviéramos en una sociedad cada vez con mayor salud mental. Que nuestro trabajo, claro, es un trabajo donde también existe una remuneración, pero ya hablando de una manera todavía más humana, más amorosa, sería lo ideal que las personas viviéramos con mayor salud mental. Vemos que ahorita la inercia es al contrario, o sea, cada vez se está requiriendo más de nuestros servicios, cada vez las consultas están saturadas. Poder tener el acceso a un tanatólogo, a una psiquiatra, a un psicólogo, a un terapeuta, es cada vez más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos serios problemas en el ámbito de lo mental, de la salud. Fuera un ideal, como dices tú, y ojalá que los jóvenes como los que nos escuchan aquí, que nos acompañan para la realización de la producción de este podcast de Llévame Contigo y Vuela, tuvieran ese compromiso de decir, pues bueno, a lo mejor mis padres hicieron lo que pudieron hacer conmigo y estoy un poquito descompuesto, pero observo la vida de mamá y de papá y realmente está descompuesta. Y si veo la vida de mis abuelos y de mis ancestros, y qué decir, todavía más descompuesta, entonces a mí me toca cortar esa cadena, ¿sí? Y ahora voy a poner todo de mi parte, todo mi compromiso, mi responsabilidad y el amor hacia las personas que van a tener que vamos a tener la oportunidad de vivir juntos, y voy a tomar todas esas recomendaciones, esas acciones que hoy Soledad nos está compartiendo. Que nos escriban a nuestras redes sociales y que nos digan esos jóvenes, ¿qué tal con este adelante? Soledad, me quedo con un gran sabor de boca de que hayas estado aquí en Llévame Contigo y Vuela. Son temas apasionantes, apasionadas las dos. No sé cuánto llevamos en este episodio, pero sí les puedo decir que lo vamos a dividir en dos, desde ahorita les digo, así que va a ser una primera parte con la doctora Soledad hablándonos de todo el tema de la ansiedad. Y una segunda parte también, Soledad, si me das permiso, también para que
todos te escuchen donde estén, con una tacita de café, con un té, con el agua, en el auto, en la oficina, pero que te escuchemos todos con mucha conciencia y también con un corazón expectante y abierto. Así que desde ahorita les digo que este contenido se va a dividir en dos, porque ha sido muy amplio, pero no lo quise cortar en ningún momento, Soledad, porque la verdad es un contenido muy valioso el que el día de hoy nos has regalado. Coincido en que estas plataformas, de ahí la razón de Llévame Contigo y Vuela. ¿Lo comprendes más, Soledad? Es de ahí la razón de Llévame Contigo y Vuela, el propósito de que nuestra fundación, a través de su objeto social, pueda llevar contenido de valor humano para todas aquellos hombres y mujeres que desean transformar su vida de manera consciente, que necesitan tener otras opciones positivas, claras para poder mejorar su vida. Así que, Soledad, antes de despedirnos de este doble episodio de Llévame Contigo y Vuela, seguramente muchos están diciendo: quiero que Soledad sea mi acompañante, quiero escuchar esa conferencia que Soledad cada mes de manera internacional también imparte. Compárteles cómo pueden llegar a ti. No les digas que la consulta está llena. De entrada les digo a todos que este contenido lo van a poder ver en mi canal de YouTube. Vamos a etiquetar a Soledad en sus plataformas también. Lo pueden ver en Carla Zulema Coach, por Facebook también. Y que ustedes también lo compartan con otras personas. Pero sé que quieren saber cómo llegar a Soledad. Diles cómo, Soledad. Bueno, me acabas de dar una idea. Busca un cómo sí. Un como sí en Instagram, okay. Soledad Rodríguez, y en Facebook Soledad Rodríguez B. Y sí, siempre tenemos un espacio para alguien más en nuestro vida cotidiana y en nuestra comunidad. Estamos por ayudar y ayudar a más personas. Este 12 al 16 de octubre vamos a estar en Mérida dando una conferencia sobre conciencia y prevención. El 11 de octubre, el Día de la Salud Mental, 10 de octubre, Día de la Salud Mental, vamos a transmitir vía Zoom, vamos a mandar la publicación sobre la segunda parte de conciencia y prevención en personal de salud. Y vamos también tenemos en redes sociales, en mi Instagram van a ver que el 28 y 29 de octubre vamos a participar en el Congreso de la Red Internacional para la Reducción del Estigma, de la cual soy fundadora, y en la que pues también tengo algunos de mis libros que luego les quiero... Diles cuáles libros tienes y dónde los pueden encontrar, si directamente contigo, si en una plataforma, ¿cómo podemos comprar tus libros? En la plataforma de la Asociación Psiquiátrica Mexicana se encuentra disponible el libro que se llama El complejo estigma, discriminación en psiquiatría, una visión desde la clínica latinoamericana, donde 18 investigadores de sus respectivos 18 países de Latinoamérica publicaron sus resultados acerca del estigma hacia las mujeres por discriminación de género, de sexo, de posición económica, el estigma por capas, aquellos jóvenes que sufren estigma por color de la piel, por estatus socioeconómico, por obesidad, por padecer un trastorno mental, por consumo de sustancias. Y también vienen ahí sobre el origen de la palabra estigma, cómo ha evolucionado y cómo en la actualidad no solamente estigmatizamos, sino también discriminamos y excluimos a las poblaciones. Entonces vienen 18 capítulos que hablan también de la telesalud, cómo las redes sociales nos están ayudando a reducir este estigma, cómo trabajamos con las redes para reducir el suicidio, para reducir el estigma hacia el adulto mayor, para reducir esa parte te iba a encantar a ti. Es un libro completo. El estigma hacia los comportamientos erróneamente interpretados
cómo en las familias de los chicos con déficit de atención se les estigmatiza a los jóvenes, pero realmente son comportamientos erróneamente interpretados por la sociedad. Y podría irme, pero hay uno que me encanta, que hice para mis consultantes, para mis pacientes, se llama Disfruta comer y ser feliz. Ese lo tenemos aquí en Hermosillo, disponible en el Hospital San José, segundo piso, módulo D, donde yo les doy todo esto que les acabo de hablar ahorita, pero sintetizado en unas páginas en cómo activarnos más, cómo cambiar de pensamiento, cómo influyen en nuestro comportamiento la obesidad, la alimentación, el ejercicio, todo lo que les hablé de adelante está en ese Disfruta comer y ser feliz. Está en tu consultorio este libro. Sí. Mañana, ¿qué día es? Ya no sé ni en qué mundo Viernes. vivo, pero mañana prometo pasar por tu consultorio a comprar ese libro. Voy a viajar próximamente y quiero que este libro sea mi acompañante en el viaje. Me encantó que estuvieras aquí con nosotros. Repito, para todos los que nos escuchan, es más, ya lo anoté aquí, el 10 de octubre es viernes, vamos a lanzar este episodio para esa fecha, en virtud también de estas fechas que se van a conmemorar. Nos vamos a unir también la fundación para en esos esfuerzos que tú también estás realizando, que yo sé que no es ningún esfuerzo, es parte de tu pasión. Así Soledad, muchas gracias de verdad, de todo corazón, por estar en Llévame Contigo y Vuela. Híjola, si me escuchara mi esposo en este momento, siempre le digo yo, en un mes, en 6 meses, quiero aprender esto más, quiero tomar este otro diplomado. Soledad, eres una mujer que me has dejado con el corazón lleno, muy inspirada. Si yo creía que sabía algo, pues todavía me pusiste la vara más alta, un reto, un desafío de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, con mucho amor, con mucha paciencia también, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Agradezco a la vida y agradezco a Dios que nos haya hecho coincidir, porque la verdad es que me quedo llena de haber realizado este episodio contigo. Espero aceptes la invitación a colaborar con nosotros en un nuevo episodio, porque personas como tú, con esa amplia calidad humana y profesional, necesita nuestro mundo. Así que muchas felicitaciones a ti, que Dios te siga bendiciendo para que tú puedas seguir bendiciéndonos con tu experiencia, con tu sabiduría, pero sobre todo, Soledad, que nos sigas bendiciendo, tocando el corazón de todas las personas que estamos cerca de ti. Muchas gracias, Soledad. No, al contrario, muchas gracias a ti, porque yo también el día de hoy me llevo muchos aprendizajes de todo lo que, pues, que tú sabes, porque a la manera de como preguntas sé que tienes todo el contexto y que tienes toda la capacidad, y esto ya lo sabías. Simplemente lo hiciste fluir para que saliera de mi boca y que las personas que están atrás de la cámara se sintieran que están aquí con nosotros, porque aquí así lo sentí. Tienes una manera magistral de conducir y de llevar a las multitudes. O sea, tú tienes el poder de la comunicación, y si reunimos comunicación con conocimiento en la presencia de un fin común por el bienestar de la comunidad de manera altruista, a eso se le llama tener salud mental. Gracias, 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 gracias. Gracias al universo. Sabe el universo que confío en que apoya mis planes, los planes de las personas que amo mucho, de todas las personas que nos acompañan en Llévame Contigo y Vuela. De verdad, amigos, estoy muy emocionada. No sé cómo describir cómo me siento en este momento. Solamente el universo sabe que yo le pido que me ponga en mi camino, en esta fundación de Llévame Contigo y Vuela, a las personas que nos van a llevar precisamente a volar muy alto. Y hoy el universo me ha escuchado y ha puesto a una persona fantástica. Que Dios te bendiga.
Amigos de Llévame Contigo y Vuela, hemos terminado este episodio. La verdad no me dan ganas de terminar este episodio. No quiero dejar ir a Soledad, pero aquí los chicos de la producción, aquí este chico que me está ayudando, Iram, ya está también muriéndose de hambre, pero también te vas con un corazón lleno, ¿verdad, Iram? Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Por favor, compartan este contenido. Vamos a bendecir a muchas